Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Merrú y hoy seguimos en el 8 de noviembre. Vamos a estudiar Juan 16 y 17. Eh, y bueno, una vez más, disculparán cualquier distorsión de la cámara. Lo explico de nuevo por si acaso, ¿no? Y bueno, agradecer a todas las personas que apoyan con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias de todo corazón. No saben cuántas complicaciones hay. Créanme que si estoy grabando los videos con tanto retraso, es porque ha habido ciertas complicaciones. Nada del otro mundo, ¿no? Complicaciones, un poco de lo uno, de lo otro. Entonces, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, eso es lo importante, ¿no? Eh, Nada más, vamos a hacer una oración por cada uno de los pedidos que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas y por el estudio del día de hoy que promete bastante. Tenemos bastantes comentarios respecto al capítulo 17. Sí, aunque el 16 no tenemos nada, pero el 17 parece que va a estar bastante extenso. Vamos ahí, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo, un video rápido y práctico como el de ayer. Creo que me salió bien. Y bueno, vamos ahí, ¿no? Entonces, acompáñenme en la oración, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia, dándote las gracias por todo lo que haces por nosotros, mi Dios. Gracias, simplemente gracias, mi Dios. Están pasando cosas increíbles en el mundo, mi Dios. Cosas que para nosotros es imposible poderlas llevar. Pero vamos a confiar en ti y vamos a seguir adelante obrando, mi Dios, un día a la vez. Obrando con respecto a la medida de nuestra fe, simplemente haciendo tu santa y divina voluntad en cada una de las cosas que tú pongas en nuestra vida. Mi Dios, por favor, quédate con nosotros en el estudio de hoy. Guíanos, ilumínanos, danos el entendimiento, el conocimiento. Por favor, mi Señor, ayúdanos en eso. Te pido por cada uno de los pedidos de oración que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por el muro de oración, mi Dios, por todo, mi Dios, por el año bíblico, ayúdanos a llegar al final, etcétera, mi Dios. Muchas gracias por un día más, porque me permites grabar un video más. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo 16, ¿no? Y bueno, Jesús, ¿no? Advirtiendo a los discípulos, ¿no? Todas estas cosas se los he dicho para que no... Me gusta la traducción, creo que era latina, que decía, se los he dicho para que no flaquee su fe, ¿no? Por la persecución que así va a venir. Verán, cuando Jesús estaba aquí, todos los golpes, vamos a decirlo así, le llegaban a él, o se dirigían a él, mejor dicho. Los discípulos no sufrieron tanto cuando estaba Jesús aquí, pero cuando él se fue, pues bueno, ya sabemos, yo les dejé un diagrama de los 12 apóstoles, cómo murieron, y no fueron muertes muy bonitas, la verdad. El único que tuvo una muerte, pasable fue Juan el teólogo, ¿no? En la isla de Pasmo y todo eso, ¿no? Fue el único, ¿no? Que tuvo una muerte en chévere, vamos a decir un poquito, ¿no? Pero no es que tampoco murió, con 3 sirvientes atendiéndolo, no, murió en una isla prisión, o sea, tampoco es que murió en un valle de rosas. Entonces, miren, todas estas cosas Jesús está advirtiendo para que cuando pasen no se os preocupéis, ¿no? Y esto es así, esto es como cuando cuando un joven se quiere casar, a uno le dicen, verás, el matrimonio es así, asado y cocinado. Tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana para que ni siquiera, que ni si cuánto, y tienes que trabajar y ya se te acabó estar comprándote esas cosas así, y tienes que dedicarte tiempo, y a uno le meten un susto, pero de muerte, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno es joven, ¿no? E inocente, piensa que la vida es color de rosa, y contra el matrimonio de igual manera. ¿Cuántos jóvenes chasqueados no hay así? Y personas adultas, ¿no? Que pensaron que era una cosa y resultó siendo otra. Entonces, pero siempre va a haber alguien que les advierta, ¿no? Y suerte si lo escuchamos o lo escuchan, ¿no? Y hacen caso, ¿no? Entonces Jesús está haciendo lo mismo. Verán, el cristianismo no es así, asado y cocinado. Le está diciendo, va a pasar esto, aquí y lo otro. Y miren, aquí vamos a entrar en detalles muy interesantes y vamos al versículo 2 del capítulo 16, y dice es textualmente así: os echarán o expulsarán de las sinagogas. Yo diría, usando palabras actuales, les borrarán de las iglesias. Miren, qué interesante este pasaje bíblico, que yo creo que muy pocas veces se lo llega a analizar. Déjenme anotarlo bien. Y listo, ¿no? Entonces, miren, os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y miren, y aquí si hablamos, verán, empezando, ¿no? Jesús
fue borrado. Los apóstoles, ni digamos, ¿no? Y hoy en la actualidad, escúchenme bien, hoy en la actualidad, lastimosamente la mayoría, casi todas las religiones se han corrompido, se han acoplado al mundo, vamos a decirlo así mejor dicho, y Dios tiene hijos de Él en todas las iglesias. Dios tiene hijos de Dios hasta en el Estado Islámico, se lo aseguro. ¿Ya? Dios tiene hijos de Dios en todas partes, porque Dios siempre va a tratar de proyectar su luz en los lugares más oscuros de este mundo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando estos hijos de Dios, ¿no?, se levantan y dicen, saben que esto está mal, esto no se debe de hacer porque no está escrito, automáticamente, ¿qué sucede? Persecución. Comienza lo principal, la discriminación, etcétera, etcétera. Al fin, te quitan todo lo que, los cargos, el derecho a predicar, te quitan todo y al final, en los casos más extremos, borramiento, ¿no? Eso pasa en todas las iglesias, pasa eso, vuelvo y repito, en todas las iglesias, ¿no? Entonces, miren, Jesús ya lo advertía, van a expulsarlos de las sinagogas, van a echarlos, van a borrarlos de las iglesias, ¿no? Y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto no se ha cumplido aún, aunque en el pasado se cumplió. Tenemos obviamente los 1260 años de persecución cristiana, la época de los apóstoles, hasta el día de hoy, lo que pasa en China, en África, que son países socialistas. No hay mucha tolerancia religiosa, hay mucho que decir, la verdad hay. Pensamos que la persecución es cosa del pasado o del futuro, no, eso siempre ha existido. Lastimosamente que somos ajenos a ciertas realidades, eso es otra historia, pero siempre ha existido. Y hoy, mientras yo estoy grabando este video y ustedes están escuchando este audio, hay gente que está muriendo por la causa de Dios. Lo hay, hasta el día de hoy lo hay, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, miren, Jesús advirtió todo esto. Miren, no es un camino de rosas. Les dijo desde el principio, no es un camino de rosas, ¿no? Los van a perseguir, los van a expulsar, los van a matar, ¿no? Y mientras lo hacen, van a pensar que están sirviendo a Dios. El mejor ejemplo bíblico contemporáneo de lo que se está escribiendo en este momento es Pablo, ¿no? Matando a Esteban y a quién sabe cuándo. Ya vamos a la historia de Pablo, que es muy interesante la historia de Pablo, ¿no? Un muy grande ejemplo para seguir, la verdad. La vida de Pablo creo que es el perfecto reflejo de las personas que van a venir en el tiempo del fin, pero ya vamos para allá, ¿no? Entonces, miren, Pablo creía y era muy fiel a Dios, ¿no? Y en su fe, en su fervor, hizo lo que hizo, pensando que rendía culto a Dios, pero ya sabemos cómo era la historia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir porque aquí me voy a estancar y no quiero hacer eso, ¿no? Lo harán porque no conocen a Dios. Simplemente y llanamente esto es así, ¿no? Como les puse el ejemplo del día de ayer, ¿no? ¿Qué tal si a mi puerta viene a tocarme el presidente de Hungría? Yo no sé quién es ese señor. No lo voy a poder reconocer, ¿no? Entonces le voy a tratar como si fuera cualquier persona. De igual manera el mundo trata a los que trata, a sus hijos, a los hijos de Dios los trata así. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, ¿no? No conocen la palabra de Dios. Simplemente se dejan llevar por la popularidad, por el populacho, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La tradición, en fin, ¿no? No se los había dicho, ¿no? Porque estaban conmigo, ¿no? O sea, no era necesario, ¿no? Conmigo, ¿no? La persecución, ya, no se lo había dicho porque estaban conmigo, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque estaba con vosotros, porque en ese momento la víctima, vamos a decirlo así, era Jesús, pero después fue con los 12 y Jesús ya les está advirtiendo, pues yo me voy, ahora la gente se va a ensañar ¿con quién? Con ustedes. Eso es simple. Esto es como cuando a uno le cae mal un partido político, ¿no? Yo no me meto en política, no me interesa la política y no aconsejo a nadie que se meta en política, pero vamos a usar un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Tú eres de tal partido y yo soy de tal partido, ¿no? A mí me cae mal el líder de ese partido, pero yo como no puedo desquitarme con el líder, me desquito con el seguidor de él, que ese fue el caso de los cristianos, ¿no? Y bueno, dice, ahora me voy, dice, con el que me envió, ¿no? Bueno, Jesús está regresando, está hablando que ya se regresa al cielo, ¿no? Yo sé que esto les llena de tristeza, les dice Jesús, ¿no? Porque al fin y al cabo había un apego. Vamos a hablar de los apóstoles. Los apóstoles eran jóvenes, tenían 16 a 22 años. Yo soy viejo para lo que eran los apóstoles, ¿no? Yo estoy un poquito más cerca de la edad que tenía Jesús. ¿Ya? Y Jesús pues ya tenía sus 33 años y medio. Entonces, los apóstoles primero que nada tenían un apego. Otra, se iba su maestro, ¿no?
De igual manera ellos pensaban en el reino terrenal. O sea, muchas cosas que de cierta manera había un afecto y de cierta manera también había un egoísmo de parte de ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo Jesús, ¿a dónde regresaba? Regresaba al cielo y ellos habían visto cómo lo habían tratado aquí. Entonces en ese sentido tenían que alegrarse, tenían más que, vamos a decirlo así, preocuparse por Jesús que por ellos mismos, ¿no? Que era más o menos lo que ellos estaban haciendo aquí, ¿no? Y bueno, dice, pero es necesario, dice, que me vaya, ¿no? Para que venga el Espíritu Santo, ¿no? Ahora miren, era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús cuando estaba aquí en la tierra hizo muchas cosas increíbles, sí, pero no hizo tanto como lo puede o lo está haciendo o lo ha hecho el Espíritu Santo, porque no estoy diciendo que el Espíritu Santo es más que Dios ni nada por el estilo. Entre ellos tres se dan gloria, así que alabar al Espíritu Santo, alabar a Dios o alabar a Jesús da igual, ¿no? Entonces el Espíritu Santo lo ha hecho mucho más. ¿Por qué? Porque en su forma de divinidad Él tiene un alcance más extenso por medio de los ángeles también. Vuelta a Jesús, su ministerio fue limitado lastimosamente. Y miren, Jesús llegó, hizo lo que hizo en Jerusalén prácticamente, por ahí un par de ciudades extranjeras, pero bueno, no fue la gran cosa. Hizo lo que hizo dentro de Israel, ¿no? E impactó al mundo. Imagínense si Jesús hubiera quedado unos 100 años en esta tierra, o sea, quién sabe cómo hubiera sido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Cómo hubiera conmovido al mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? De que su obra fue bastante limitada y hizo un gran impacto. Ahora imagínense en el gran impacto, y veamos, ¿no? A lo largo de los siglos, el gran impacto que ha hecho el Espíritu Santo. O sea, es una cosa increíble, ¿no? O sea, pues, aquí historias sobran totalmente en comparación de las cosas que hizo Jesús, ¿no? Ni el uno es más que el otro, simplemente que el uno se enfocó en uno y el otro en otro. Y ahora Jesús hizo lo que hizo su trabajo, ahora tiene que irse, ¿no? Ahora viene el Espíritu Santo y va a completar esa parte que dejó Jesús. Eso es simple y llanamente así, ¿no? Entonces de esta manera ya Jesús, por medio del Espíritu Santo y Dios, y bueno, entre ellos tres, iban a estar en todas partes, ¿no? Iba a ser un ministerio más amplio, ¿no? Cuando venga, dice, rebatirá las mentiras del mundo, ¿no? Y mostrará cuál ha sido el pecado, ¿no? Quién es justo y condenado. O sea, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es una cosa increíble, ¿no? Hasta el día de hoy, miren, por ejemplo, verán, los que creen en la evolución, ¿no? Ellos dicen algo, el eslabón perdido de la evolución. Dicen que en algún momento, verán, la teoría de la evolución es esto, la supervivencia del más fuerte. Explicámoslo rápido. Digamos que bueno, esto sería factible en una anarquía, ¿no? En el cual el hombre más fuerte mata al más débil y se toma las posesiones de él. Esa es la supervivencia del más fuerte y esa es la lógica de la evolución, ¿no? Esa es la lógica de la evolución, lo mismo que los animales, ¿no? En la selva, ¿no? El más fuerte gana y sobrevive, ¿no? Y de esa manera preserva su especie, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos dicen que en algún momento, no se sabe cuándo, ¿no? No se sabe ni cómo, el hombre comenzó a tomar conciencia, ¿no? Y se dio cuenta de que era bonito vivir en sociedad y que matar era malo. Pero la cuestión es quién le puso en la mente que eso era malo. En otras palabras, vamos a decirlo de otra mejor manera. ¿Quién define el bien y el mal? ¿Cómo se define el bien y el mal? ¿Con qué brújula nos guiamos para definir algo así? Que alguien me diga. Yo sé cómo ubicarme al norte, ¿no? Con una brújula, con el magnetismo de la Tierra, etcétera, etcétera. Pero ¿quién me define a mí qué es lo bueno y lo malo? ¿Cómo definimos eso? De hecho, hasta donde se sabe y hasta donde entendemos, y lo admitan quien lo admite y lo reconozca quien no lo reconozca, lo que a nosotros nos guía de lo que es bueno y malo es este libro, llámenlo como quieran. Nosotros lo llamamos la palabra de Dios, ¿no? Otros la llamarán de otra manera. Pero este libro ha sido la base de la humanidad prácticamente. Nos ha definido el bien y el mal. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido hoy, en la actualidad? Este libro se ha cogido y se lo ha botado a la basura, literalmente, ¿no? Eso ha hecho nuestra sociedad, mejor dicho. ¿Y cómo está hoy en la actualidad el mundo? Ni hablemos, porque hay los ejemplos sobre, ¿no? Entonces, mire, el ser humano tiene algo que los científicos, la ciencia lo reconoce como la voz de la conciencia. ¿Qué es esa voz? No se sabe, ¿no? Nosotros lo sabemos, es el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que cuando tú estás haciendo algo pequeño, grande, pero simplemente que sea malo, te dice, oye, Nelson, no hagas eso. Y cuando tú haces algo malo, te sientes mal. Bueno, primero que nada, dale gracias a Dios que te sientes mal, porque si no sintieras nada, o sea, ahí sí fuera el problema. Entonces, esa voz, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos está, oye, no, o sea, es el que no permite
que esto sea una anarquía, ¿no? El Espíritu Santo hace esto en el mundo, ¿no? Si Dios, miren, y algún día Dios va a retirar el Espíritu Santo, oigan, eso va a ser el infierno, literalmente. No hay otra mejor palabra para describirlo. Eso ya vamos a ver todos en Apocalipsis. El mundo entero se va a convertir en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se va a ir y ya nadie va a decir, oye, esto es bueno, esto es malo. Y si ya no hay esa brújula, ¿no?, que mide o nos controla la maldad, o sea, es como una cárcel, no sé, ¿no? Es como si tú cogieras una cárcel y le quitaras los guardias. Oye, eso es una cosa increíble. O sea, por ejemplo, las peores cárceles del mundo, en las peores cárceles del mundo incluso se practica el canibalismo, por no entrar en otros detalles, ¿no? O sea, desen cuenta de qué estamos hablando. O sea, y aunque esas cárceles que son la caldera de Satanás, ¿no? Se practican ese tipo de cosas, aún ahí hay el Espíritu Santo y se hacen ese tipo de cosas. Imagínense en el día que se vaya el Espíritu Santo. O sea, no nos podemos hacer ni siquiera una idea de la gran obra que hace hoy en la actualidad el Espíritu Santo. Lo ignoramos a veces, sí, pero si no fuera por el Espíritu Santo, señores, este mundo sería un infierno, ¿no? Sería la caldera de Satanás. Yo no creo que haya otra mejor manera para describirlo. Pero bueno, sigamos. Dice, bueno, y va a venir a convencer al mundo de justicia, ¿no? Porque dice, me voy al Padre, ¿no? Y ya no me verán más. O sea, mire, aquí va a convencer al mundo de justicia. El Espíritu Santo tiene la obra de convencer al mundo de justicia. Y qué pena que no haya comentarios del Espíritu de Profecía respecto a este capítulo, pero vamos a tratar de analizarlo nosotros, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? La idea, el propósito del Espíritu Santo es convencernos de justicia, hacernos justos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Del que nosotros alcancemos la perfección mediante la justificación por la fe. Esto es un tema bastante extenso, vamos a toparlo en Romanos, se los prometo, ¿no? Ahí vamos a aclarar mejor, ya que hay pasajes bíblicos justamente en referencia al tema, ¿no? Pero el propósito del Espíritu Santo es hacernos justos, que nosotros nos hagamos justos, mis queridos hermanos, ¿no? Ese es uno de los propósitos del Espíritu Santo. Otro de juicio, ¿no? De juicio, bueno, aquí puede entrar mucho que decir, ¿no? Pero bueno, dice, de juicio, pues Satanás dice, ha sido sentenciado. Juicio, en el contexto, entendiendo el contexto, que hay un juicio final, que toda obra, sea buena o sea mala, se va a traer algún día cuentas, ¿no? Eso también, ¿no? Grandes hombres de la historia reconocen que hay un Dios y que algún día van a rendir cuentas, ¿no? Una vez viendo un video, me sorprendió mucho un video acerca de Muhammad Ali, ¿no? Un boxeador de raza negra, ¿no? Que en su época, o sea, en la época en la que él brilló había mucho racismo, ¿no? Y el tipo era una cosa bárbara, muy orgulloso. Dicen que nunca se callaba y una vez vi una entrevista que le hicieron, ¿no? Y él reconoce, ¿no? Ahí le preguntan de que qué va a hacer él cuando él se jubile, se retire del box, porque no iba a pelear toda la vida, ¿no? Entonces él explica, ¿no? Da un discurso, pero impactante, ¿no? Diciendo de que realmente lo que él va a hacer, ¿no? Que cuando se retire del box es dedicar tiempo a Dios, ¿no? Hacer la obra de Dios, ¿no? Porque dice, porque hay el infierno, ¿no? Y algún día vamos a rendir cuenta a todos, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces miren, un hombre que podríamos decirlo tenía una fama mundial, un hombre que lo tenía todo, ¿no? Tenía eso, el temor a Dios, ¿no? Lo cual hoy en la actualidad, a veces los más ignorantes, ¿no? Lo ignoramos o no tenemos ese temor, ¿no? Entonces, mire, la gente sabe que algún día va a rendir cuentas, ¿no? Al menos la mayoría sabe que algún día vamos a rendir cuentas. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y ese temor, ¿no? A su vez, ¿no? También nos ayuda a vivir de otra manera, ¿no? ¿Qué más? Ya. Y bueno, Jesús les dice, mire, aún tengo muchas cosas de decirlas, pero no las van a poder entender, ¿no? Y es verdad, la luz siempre es progresiva. Si hoy en la actualidad, miren, los que me están viendo, que yo sé que hay mucha gente adulta, ¿no? Si ustedes, vamos a retroceder unos 20 años atrás nomás, no vamos a ir mucho. Si hace 20 años atrás ustedes les hubieran dicho de que el mundo iba a ser como lo es hoy en la actualidad, primero que nada, ¿lo hubieran creído?
No, no, para nada, ¿no? Si a nosotros nos hubiera dicho que en un dispositivo pequeño que entra en la palma de nuestra mano podíamos tener el acceso a toda la información del mundo, yo hubiera dicho, el que está diciendo eso está loco, ¿no? Pero en la actualidad es posible, ¿no? Y cuántas cosas más hablando de la moralidad. Si hace 20, 30 años, 40 años atrás le hubieran dicho que hubiera sido, que sería legal, ¿no? Que un hombre se haga pasar por mujer, una mujer por hombre, o un hombre por perro, ¿no? Y que la gente lo iba a ver bien. Y el que diga algo en contra de eso iba a ser discriminado, incluso llevado a la cárcel. ¿Alguien hubiera querido eso? No lo hubiera soportado. Si hace 50 años nos hubieran dicho así, ¿no? Pero ha sido una evolución tan progresiva. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero mire, y Dios quiere decirle muchas cosas a los discípulos, pero no lo iban a poder soportar, no estaban aún preparados, ¿no? Y la luz siempre es progresiva, va aumentando poco a poco a la manera en que nosotros vamos también asimilándola, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Eh, a ver, el Espíritu Santo los guiará a la verdad, ¿no? Y les dirá lo que ha escuchado y les dirá las cosas por venir, les dirá el futuro. O sea, el Espíritu Santo iba a dar el mensaje, ¿no? Que no pudo dar Cristo, ¿no? Iba a dar la parte, ¿no? Que ellos aún no entendían, ¿no? Iban a hacer por medio del Espíritu Santo. Y uno de sus mejores ejemplos lo vamos a ver en el Pentecostés, ¿no? Que ya es el siguiente libro, ¿no? Y bueno, me glorificará, ¿no? Pues me glorificará, ¿no? Porque tomará, dice, de lo mío y los hará saber. O sea, bueno, ahí está, ¿no? Simplemente las tres personas compartiendo con nosotros, ¿no? Todo lo del Padre, dice, es mío, por eso les digo que tomará lo mío para decirles, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Esta unión que tienen los tres seres de la deidad, ¿no? Dentro de poco dice, no me verán, dice, pero en un poco más dice, me verán, ¿no? De nuevo, ¿no? Y bueno, esto obviamente está haciéndose referencia a su muerte y resurrección, a su segunda venida también, ¿no? Y los discípulos no entendieron. Señor, ¿qué quiere decir eso? Que te vamos a ver, no te vamos a ver, que dentro de poco te vamos a volver a ver. Bueno, parece un trabalenguas para ellos, ¿no? Y Jesús les dice, ¿no? Se preguntan, dice, el significado de lo que les dije, ¿no? Porque entre ellos estaban murmurando, pero Jesús les conocía perfectamente, ¿no? Y les dijo, les aseguro, ¿no? Que mientras ustedes estén tristes, dice, en el mundo, dice, a ver, sí, el mundo se goza. Mientras ustedes estén tristes, el mundo se gozará, ¿no? Pero esa tristeza, dice, se hará alegría, ¿no? Entonces, miren, mientras nosotros sufrimos, vamos a decirlo así, el mundo disfruta, ¿no? Y hoy en la actualidad, ¿cuántos cristianos están pasando malos ratos? Discriminación y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Persecución, muerte. En fin, y hoy es como la historia del rico y Lázaro, ¿no? El mundo vive, disfruta, come, bebe, etcétera, etcétera. Uno está mendigando, ¿no? Hay mucha gente que incluso se le complica el trabajo, bueno, etcétera. En fin. Pero algún día, como en la historia de Rico y Lázaro, ¿no? Los papeles se van a voltear, ¿no? Y esa es la promesa que le hace Cristo aquí, ¿no? Así como la mujer dice que da luz, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que una madre para entender esto, ¿no? Hay mujeres que tienen gran dolor para dar a luz, hay otras que no tanto. Pero de una otra manera creo que experimentan algún dolor, ¿no? Científicamente, ¿no? Dicen que después de que una mujer da a luz, el cuerpo humano libera ciertas toxinas, ¿no? Que son como analgésicos, ¿no? Que todo ese dolor, ¿no? Que ellos llegaron a tener, ¿no? Se olvida, ¿no? El mismo cuerpo humano hace esto, ¿no? Y el momento, obviamente, ¿no? Más hermoso que tener a su hijo, ¿no? En brazos, o sea, lo borra todo, ¿no? Y eso lo puede entender mejor una madre, yo no lo puedo entender porque no soy ni siquiera padre, ¿no? Pero lo borra todo ese dolor, o sea, todo se olvida en ese momento, ¿no? Así de igual manera, algún día cuando estemos en la redención, ¿no? Todo lo que hemos sufrido va a ser simplemente olvidado y borrado, ¿no? Miren, hoy están tristes, ¿no? Pero se gozarán en algún momento, ¿no? Y sobre todo eso va a ser en la resurrección, ¿no? Como ya les dije. Ese día, dice, ya no tendrán, dice, que hacerme preguntas, ¿no? Todo lo que pida al Padre, dice, en mi nombre se los dará, ¿no? Aún dice, no han pedido, dice, nada, dice, en mi nombre, ¿no? Pidan y se gozarán, ¿no? Pues el Padre les cumplirá, ¿no? Entonces, miren, como ellos habían estado con Cristo, ¿no?
no había mucha necesidad de pedirle al Padre, realmente estabas con Cristo, yo le pedía a Cristo directamente, ¿no? Pero como él ya se iba a ir, ¿en nombre de quién tenían que pedir? En nombre de Cristo, ¿no? De igual manera nosotros también hacemos lo mismo en la actualidad, pero algún día, ¿no? Ya no vamos ni siquiera a pedirle a Cristo, ¿no? Ni nada por el cielo, ni siquiera vamos a orar porque vamos a estar, ¿no? Que Dios permita esto, ¿no? Vamos a estar, ¿qué cosa? En su presencia, ¿no? Y eso va a ser algo hermoso. Vamos a decirle a la oración a Dios, ¿no? Triste y nostálgicamente, ¿no? Entonces miren, esto, ¿no? Pero como ya se iba a Jesús, pidan todo en mi nombre, les dice, ¿no? Tranquilos, les dejo aquí mi garantía, ¿no? Les dejo mi poder, ¿no? Mi firma, no se preocupen, ¿no? Esto es como cuando uno le mandaban a fiar a la tienda, ¿no? Y dile al vecino que mando a decir yo que te fíe esto, ¿no? Y cuántos cuando éramos pequeños me hicieron eso, ¿no? Y bueno, uno iba, ¿no? Oiga, dice mi mamá o mi papá, ¿no? Que le fíe, ¿no? Y bueno, lo fiaban a uno, ¿no? En fin, dice, pedirán, dice, a ver, perdón. Se los dije en parábolas, dice, pero ya no, ahora les hablaré así directamente, ¿no? Y Jesús dice, bueno, ahora sí les voy a hablar directamente, ¿no? Al principio, era en parábolas, pero ahora va a ser una comunión más directa, ¿no? Y yo creo que toda persona que experimenta el conocimiento de la palabra de Dios, al principio para él todo es parábolas. De la manera que uno va avanzando en el estudio, ¿no? Todo se hace, ¿qué cosa? Más literal. Y a ver, miren, nosotros que estamos en el año bíblico y estamos a punto de terminarlo, ¿no? ¿Cómo ha sido cómo es su comprensión ahora de la palabra de Dios? Ahora yo sé que muchos de ustedes leen un pasaje bíblico y antes de escuchar el comentario, el resumen, el análisis, ustedes dicen, ya sé qué significa esto. ¿A cuántos de ustedes no les pasa eso? A mí sí. Y no es que sea el gran sabio, ¿no? Sino que toda la experiencia, ¿no? que hemos acumulado se me hace tan fácil ahora, ¿no? Llegar a comprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, así simplemente, ¿no? Pedirán al Padre, dice, y no será, dice, necesario, dice, que los recomiende, ¿no? ¿Por qué? El Padre dice, los ama, dice, porque me creyeron, ¿no? Y amaron, pues, y me amaron, ¿no? Pues, ya, y me amaron, ¿no? Entonces, mire, esto simplemente es amor correspondido. Y esto creo que la mejor manera de entenderlo es con una pareja, ¿no? Ejemplo básico, ¿no? Llego a mi casa, ¿no? Está mi esposa aquí, la casa está arreglada, está bonita, ¿no? Yo de pura felicidad, ¿no? Viendo que todo está bonito, estoy bien con ella. Le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si salimos y vamos a comer afuera, ¿no? Ella hizo una acción, ¿no? Por el bien de nosotros y yo también hago una acción por el bien de nosotros, ¿no? Entonces ella, vamos a decirlo así, ella ha cumplido su parte, ¿no? La parte de su amor, vamos a decirlo así. Y yo cumplo de igual manera, ¿no? Pero ¿qué tal si yo llego, ¿no? Y la casa está todo bonito y todo, ¿no? Y ella está ahí feliz y yo llego con mal carácter y la trato mal y le reclamo de alguna cosa que no siquiera tiene sentido. ¿Qué sucede? ¿Y qué pasa si día tras día y día tras día hago eso? Algún día ella se va a cansar de mí simplemente, ¿no? Y se va a ir. No, o simplemente va a dejar de amarme y nuestro matrimonio se va a convertir en monótono. Entonces miren, la cuestión con Dios es lo mismo, ¿no? Es correspondencia, ¿no? Yo le soy fiel a Dios y Él también de igual manera es fiel conmigo. Es simple, ¿no? Salí del Padre y vuelvo a Él, ¿no? Y bueno, Jesús está regresando al cielo, ¿no? Y miren, Jesús está diciéndoles aquí todo, textual, literalmente. De hecho, incluso para mí no ha habido mucho que decir, ¿no? Y los 12 le dijeron, ¿no? Los discípulos, dice, ahora dice, hablas directamente, ¿no? Entendemos que lo sabes todo, creemos que has venido de Dios, ¿no? Y bueno, prácticamente sabemos que tú lees nuestros corazones, nuestras mentes, mejor dicho, ¿no? Jesús les respondió, ¿no? Ahora creéis, ¿no? Al fin creen. Prácticamente eran las palabras de él, ¿no? Y bueno, dice, llega la hora, dice, en la que me dejarán, dice, solo, dice, pero el Padre, dice, estará conmigo. Bueno, se refiere cuando ya le iban a capturar, ¿no? Y pues bueno, cada cual se le iba corriendo por su lado, ¿no? Se los digo, dice, para que tengan paz, dice, en mí, dice, el mundo, dice, en el mundo tendrán persecución, dice, pero sean valientes, ¿no? He vencido al mundo. Listo, esa es la clave, ¿no? Si él lo pudo, porque yo no. Simple y llanamente así, ¿no? Eso es algo que nosotros siempre tenemos que llevarlo aquí, ¿no? Si Moisés, una vez hablaba con una persona X y yo me decía, dice, pero ese fue Moisés, ese fue Elías. Y le digo, ¿y cuál es la diferencia entre nosotros y Elías? Le dije, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Moisés? Le digo. No, dices que ellos eran especiales. ¿En qué sentido? Le digo.
lo que ellos hicieron no lo podemos hacer nosotros mediante la ayuda de Cristo Jesús. Y pues bueno, obviamente se quedó sin excusa y dijo, no, no, es que tú estás mal, tú no entiendes, me dijo. Y, bueno, ahí se quedó, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Mis queridos hermanos, si Dios lo pudo hacer, si Jesús lo pudo hacer en peores desventajas que nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Simplemente porque no queremos, no porque no se pueda, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al capítulo 17. Vamos al capítulo 17. Y bueno, tenemos la oración intercesora de Jesús, ¿no? Y bueno, aquí esta oración se divide en 3 segmentos, ¿no? Primera, del versículo 1 al 5, ora por él. De los versículos 6 al 19, ora por los apóstoles, por los 12 apóstoles. Y de los versículos 20 al 26, ora por los creyentes de todo el mundo y de todas las edades, ¿no? Y comienza así, ¿no? Y bueno, Jesús dice que levantó sus ojos al cielo, ¿no? A ver, aquí tenemos una manera de orar quizás curiosa para nosotros. Yo sé que, verán, oficialmente no hay una manera oficial de orar, ¿no? No hay una manera oficial. Yo de manera personal, yo doblo mis rodillas, cierro mis ojos, como ustedes me han visto, ¿no? Solo que sentado, ¿no? Nada más. Sería muy complicado estar rodeándome y sentándome a cada rato, ¿no? Pero bueno, es la manera en que yo oro, ¿no? A veces oro en mi cama, al pie de mi cama, sobre mi cama, a veces en mi trabajo, estando sentado en el trabajo, bueno, como sea. No hay una posición, mejor dicho, oficial para la oración. Hay gente que ora prácticamente, ¿cuál es la palabra? Agachados, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, es cosa de ellos, no es pecado orar así. Hay gente que ora como acá los de Oriente, ¿no? Como Jesús, ¿no? Con los ojos arriba. Oye, el que quiera orar así, que ore. Yo de manera personal oro con los ojos cerrados por mayor concentración. Hay gente que se pueda concentrar mejor con los ojos abiertos, no hay problema. La cuestión es simplemente hacerlo de corazón. O sea, no importa si oras parado, sentado, acostado, ¿no? Eh, aclaremos algo más. En lo que sea de la manera más posible orar de rodillas, en símbolo de reverencia, eso sí. Pero si tú estás en tu trabajo, estás viajando, estás en el bus y quieres orar, oye, no te vas a arrodillar en medio bus para orar a Dios. No, Dios te va a entender de que, o sea, ¿sí me entienden? O si estás enfermo en tu cama y apenas puedes mover un dedo, que aquí no le ha pasado, ¿no? No te vas a poner de rodillas así. Oye, ora acostado, no sucede, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces, eso, les aclaro esto aquí, por si acaso alguien se tenga sus dudas, ¿no? Y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Y bueno, ahí comienza, ¿no? Glorifica a tu Hijo, ¿no? Para que seas glorificado para que seas glorificado, ¿no? Para que, sí, para que también seas glorificado, ¿no? Y obviamente esto se está refiriendo a la cruz, ¿no? Padre, permíteme que pueda vencer la cruz, ¿no? Simple y llanamente. Y esto es lo mismo, ¿no? Padres que me están viendo o escuchando, ¿no? Tienen sus hijos. Y si su hijo llega, por ejemplo, a obtener algún logro, ¿ustedes no van a ser glorificados? Por supuesto, porque va a venir y usted es el padre, usted es la madre de tal y cual. Sí, sí, oiga, yo le felicito, usted tiene un gran hijo, ha hecho un gran trabajo y qué orgulloso tiene que sentirse, ¿no? Y el más humilde va a sacar pecho por su hijo, ¿no? Porque va a decir, ese es mi hijo, ¿eh? Entonces, más o menos este es el mismo sentimiento que sentía el padre con el hijo, ¿no? O en última instancia, ¿no? Por ejemplo, que su esposa o su esposo, ¿no? Llega a tener algún logro. Ustedes también no se van a sentir orgullosos. Por supuesto. Lastimosamente en el mundo actual hay mucho egoísmo, ¿no? El uno quiere ganar más, el otro quiere sobresaltar más que el otro. Y no es así, ¿no? En un caso hipotético que mi pareja ganara mejor que mí, fuera más preparado. O sea, para mí no es para sentirme inferior, para mí es sentirme más orgulloso todavía de que ella es mejor que mí. No hay ningún problema en ese sentido. Pero hay personas que tienen sus prejuicios lastimosamente, ¿no? Entonces miren, pero en la deidad no pasa nada de esto. Si el hijo es exaltado, los tres son exaltados, o sea, les da igual en ese sentido, ¿no? Porque es como exaltarse a los tres, porque los tres han hecho el trabajo juntos, ¿no? Simple y llanamente así. Eh, Dice, dice la autoridad, dice que les diste sobre los mortales, ¿no? Y
compartir la vida, dice, eterna con todos ellos, ¿no? O sea, permite que tú seas gloriado. Es justamente esto, ¿no? Haciendo mi obra, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál era la obra, no? Usando la autoridad que Dios le había dado, ¿no? Dándoles la vida eterna, etcétera, etcétera, ¿no? Y la vida eterna dice que es que te conozcan, dice, a ti, el Dios verdadero, ¿no? Y a mí que me enviaste, ¿no? Mire, esta es la clave de la vida eterna. Ahí está, facilito. Juan 17:3, la vida eterna. ¿Quieren tener la vida eterna? Es fácil, conozcan a Cristo. ¿Qué significa conocer en el sentido bíblico? Es tener intimidad, pero aquí hablamos en un sentido espiritual, tener intimidad espiritual, conocer el carácter de Dios, y Jesús ya lo aclaró bastante claro en los versículos pasados, en los capítulos pasados, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado conmigo y no has visto al Padre? ¿Cómo es posible? ¿No? Si tú conoces al Padre, hijito, tienes la eternidad. Pero si no lo conoces y no te interesa conocerlo, pues bueno, te perderás simple y llanamente así. No. ¿Dónde me quedé? Ya. Entonces, él es tener el carácter cristiano, ¿no? Llegar a tener la vida eterna, en pocas palabras, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya, te glorifiqué, ¿no? Acabando la obra que me encomendaste. Obviamente la parte que le tocaba a Jesús en el plan de salvación, ¿no? Ahora dice, dame la mía, ¿no? La gloria dice que tenía antes de venir al mundo. Y bueno, aquí Jesús pide, ¿no? La gloria que alguna vez tuve, ¿no? Y bueno, esa es la oración que hace por él. Vamos a la oración que hace por los apóstoles y dice así, mira, manifiesta tu carácter, dice, a los que tú me diste, ¿no? Permíteles, ¿no? Que puedan alcanzar la perfección. A los 12 que tú me diste, ¿no? A los apóstoles, ¿no? Ahora saben que todo lo que me has dado es de ti, ¿no? Que es el Hijo de Dios. Ahora entienden que soy el Hijo de Dios, que soy tu Hijo. Lo que tú me dijiste, se los dije, ¿no? Y lo aceptaron, ¿no? Y creyeron que me enviaste, ¿no? Y bueno, los apóstoles ya habían creído, ¿no? Vengo por ellos, dice, pero no por el mundo, ¿no? Sino por los que me has dado, pues son tuyos, ¿no? Y miren, ruego por ellos, ¿no? Jesús pedía, y eso es interesante, ¿no? Sí, Dios da los rayos del sol a buenos y a malos, y hace caer la lluvia sobre buenos e injustos, ¿no? Pero miren, específicamente, ¿no? La obra de Dios se centra en quién, en sus hijos. Eso es simple, ¿no? Yo soy... es como, por ejemplo, uno sí hace preferencias por la familia, ¿no? Vamos a decirlo así, de cierta manera. Dios no hace sección de personas, ¿no? Pero si, oye, yo tengo un trabajador y este trabajador es excelente, oye, yo lo voy a tener en cierta estima un poquito más que el que igual que lo contraté, pero es un holgazán. O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, miren, Dios, de cierta manera, específicamente, es más, vamos a decirlo, ¿cuál es la palabra? Humana, para tratar de explicar esto, ¿no? Es más atento, vamos a decirlo así, ¿no? Por usar una palabra humana, es más atento con los que también le obedecen y lo son fieles, ¿no? Es simple y llanamente así. Y bueno, dice, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y por medio de ellos he sido glorificado, ¿no? O sea, por medio de la obediencia, ¿no? Y bueno, esto lo dice por los 12 apóstoles, ¿no? Y bueno, siguen, ¿no? Ya. Y bueno, Jesús le dice, mira, yo ya no estoy en el mundo, porque Cristo ya estaba por irse, ¿no? Pero esto sí se cae en el mundo, ¿no? Y ya voy a ti, ¿no? O sea, ya me voy al cielo, ¿no? Pero tú, los que me has dado, o sea, que eran los 12 apóstoles, ¿no? A ver, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu carácter, en tu perfección, ¿no? Para que sean uno así como nosotros somos uno, ¿no? Entonces, mire, primero que nada, Cristo pide por sus 12 apóstoles para que Dios los guarde, ¿no? Van a haber tentaciones, va a haber un montón de tentaciones, ¿no? Pero no se olviden que Dios nunca nos
pone y es un versículo bíblico que a mí me ayuda en tantas crisis, nunca nos prueba más de lo que podemos soportar, ¿no? Y eso es lo que está pidiéndoles aquí Cristo, ¿no? Pero que sean uno así como nosotros, ¿no? Y bueno, primero que nada, la unificación cristiana entre nosotros mismos. Y mis queridos hermanos, si entre nosotros mismos no nos toleramos, ahí hay un grave problema. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo les he cuidado, dice, para que ninguno se pierda, ¿no? Y bueno, a excepción de los judíos que, bueno, ellos mismos se habían sentenciado a ellos mismos, ¿no? Pues no se olviden que sí, Dios nos cuida, pero cada uno tiene elección propia, cada uno decide sobre su destino, por así decirlo, ¿no? Ahora voy a ti y lo digo para que tengan alegría, ¿no? Para que tengan la alegría que tengo. Pues si Cristo iba al cielo, eso nos beneficiaba a nosotros más que a Él, de hecho, ¿no? Entonces nosotros deberíamos, y los apóstoles tendrían que tener esta alegría de que Cristo se iba, ¿no? Se iba, ¿no? Con el Padre, ¿no? Y de esa manera podía seguir obrando con ellos de una manera más amplia incluso, ¿no? Les di tu palabra, dice, pero el mundo les odia, ¿no? Pues no son del mundo, ¿no? Y bueno, aunque nosotros, miren, no somos del mundo, porque aquí somos como peregrinos, simple y llanamente, ¿no? ¿Qué hacemos en el mundo? Pues, mis queridos hermanos, si nosotros estamos en el mundo, no es para pasarla bonita, no es para instalarnos, ¿no? Es justamente para qué, para tratar de salvar al mundo, ¿no? Nosotros somos misioneros aquí, simple y llanamente, pero lastimosamente muchos de los que somos misioneros, ya no queremos ser misioneros, ¿no? Sino queremos ser residentes, y ahí es cuando viene el problema. Entonces, miren, el mundo nos odia, ¿no? Y siempre nos va a odiar, pero no nos olvidemos que aquí nosotros no vinimos a pasarla bien, ¿no? Nosotros vinimos a hacer aquí una misión, ¿no? No te pido que los retires del mundo, ¿no? Sino que los defiendas del maligno, ¿no? No son del mundo al igual que yo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Simplemente somos peregrinos y pasajeros, que Dios nos ayude a vencer las pruebas, ¿no? Pruebas van a haber siempre, ¿no? Siempre van a haber pruebas, porque Satanás siempre va a estar ahí tentándonos, ¿no? Siempre va a poner a prueba nuestro carácter, ¿no? Lo cual tenemos que llegar a lograr a vencer, porque si no, de lo contrario, va a ser siempre una duda, ¿no? Nosotros en el cielo, pero eso ya lo vamos a seguir explicando más adelante, ¿no? Entonces, pruebas, dificultades siempre van a haber porque estamos en el mundo nos odia, aquí no somos bienvenidos, entonces siempre va a haber eso, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, hazlos santos según la verdad de tu palabra, ¿no? Es la verdad, sí, que tu palabra es verdad, ¿no? Conságralos en su tarea, ¿no? A mi semejanza, ¿no? Es prácticamente las palabras que dice Cristo, ¿no? Entonces, miren, la idea es que cuando la gente ve a un cristiano, ¿no? Sea de cual sea de la denominación que sea, ¿no? Al fin y al cabo se hacen llamar cristianos, ¿no? Esa sería la idea, de que ellos vean el carácter de Cristo. Pero en la actualidad el mundo cristiano es tan absurdo que la gente realmente ve cristianos y lo único que hace es huir, ¿no? Por el mal ejemplo y mal testimonio que se ha dado siempre, lastimosamente, ¿no? Pero no debería de ser, ¿no? No debería ser así. Cualquier cristiano que tiene la palabra de Dios debería ser santificado y debería de vencer de gloria en gloria, ¿no? Hasta alcanzar el carácter, ¿no? De Cristo, que esa es la idea, esa es la meta, mis queridos hermanos, ¿no? Sino para qué Cristo vino a darnos ejemplos si no vamos a poder alcanzar ese ejemplo, no tendría sentido. Entonces, es una obra que se lleva haciendo por 2000 años. Va a haber una generación que lo va a lograr y es cuando Cristo va a venir, que eso no falta mucho para eso en realidad, ¿no? Así como tú me enviaste, yo los envío al mundo, ¿no? No se olviden lo que dijo Jesús, les envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Por ellos voy, dice, por ellos voy al sacrificio que me santifica, ¿no? Para que ellos también se santifiquen, ¿no? Y bueno, por medio de la muerte de Cristo, todos hemos tenido acceso al cielo. Por medio de la muerte de Cristo, todos tenemos resurrección. Por medio de la muerte y vida de Cristo, todos podemos alcanzar la perfección, ¿no? Y aquí Cristo está a punto de dar el último paso, ¿no? En este camino de perfección, ¿no? Y si lo logra, lo podemos hacer nosotros. Si Él llega a vencer la muerte, nosotros también lo podemos llegar a hacer, ¿no? Y en ese sentido somos santificados, ¿no?
Y bueno, vamos con la sección final, la oración que hace por todos los creyentes de todos los siglos, ¿no? Y dice, no ruego, dice, solo por los 12, sino, dice, por los que han de creer, ¿no? Por todos los creyentes de la actualidad, o sea, por nosotros, ¿no? Para que sean uno entre ellos, ¿no? Y en ti y en mí, así el mundo crea que me enviaste. Mira, y ahí está, ¿no? La unificación cristiana, ¿no? Una vida cristiana perfecta, un buen testimonio, va a hacer que el mundo crea que realmente somos hijos de Dios. Pero si entre nosotros mismos ve que estamos acá, que nos peleamos, que nos insultamos, que eso llega a suceder en muchos casos, que comenzamos a correr chisme, ¿qué cree que va a pensar la gente? Estos son todo menos cristianos, ¿no? Entonces, miren, eso es triste, ¿no? Nuestro testimonio puede salvar a muchos, como puede perder a muchos más también, ¿no? Les di, dice, la gloria que me dices, ¿no? Para que sean uno como nosotros, ¿no? Miren, ahí está Cristo hablando específicamente. Él nos ha dado su gloria para que seamos uno como lo es con el Padre, ¿no? Miren, nosotros tenemos todas las facilidades del mundo para alcanzar la perfección. Y lo está diciendo Cristo en su oración. Que nosotros no queramos o le veamos peros, esa es otra historia, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, ¿no? Para que el mundo vea que los amaste como tú a mí, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no? Una unión en la divinidad. Tenemos unión en la divinidad, ¿no? Tenemos ese amor, ¿no? Ese mismo, eso les decía en el video anterior, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? De que Dios, el Padre, ¿no? Pueda amarnos a nosotros tanto como amó al Hijo. O sea, des en cuenta, Dios no nos hace a un lado, ¿no? Bueno, ¿qué más? Los que me has dado, deseo, dice, que estén donde yo estoy para que contemplen la gloria, ¿no? Que me has dado, ¿no? Me has dado antes, ¿no? De la creación del mundo, ¿no? Y bueno, esto vamos a poderlo ver en su segunda venida, ¿no? Vamos a ver la gloria de Dios, ¿no? Y los apóstoles también lo van a hacer, ¿no? Ya que ellos no vieron a su maestro en toda su gloria, ¿no? Pero el mundo dice, no te conocía, ¿no? Pero yo sí, ¿no? Ellos también, ¿no? Y bueno, el mundo no conoce a Dios, no lo reconoce, ¿no? Pero Jesús lo hizo y nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Y el versículo final dice, les revelé, ¿no? Tu carácter, ¿no? Y lo seguiré haciendo, ¿no? Para que el amor que me tienes esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Entonces, miren, estas palabras son tan profundas, a mí se me hace imposible realmente llegar a describirlas, ¿no? Pero bueno, esperemos que los pasajes del Espíritu de Profecía lo logren, ¿no? Lo cual tenemos bastantes, tenemos una hoja de pasajes del Espíritu de Profecía, ¿no? Pero miren, Dios reveló su carácter a su Hijo, Él nos reveló su carácter, ¿no? Y nosotros tenemos que revelar el carácter de Dios al mundo, ¿no? Por medio de nuestras obras, de nuestra vida. De esa manera vamos a ser un puente de salvación, ¿no? Pero bueno, vamos a leer los pasajes del Espíritu de Profecía que yo creo que van a ampliar un poquito más estas ideas, ¿no? Tan hermosas, ¿no? Y tenemos algunas citas y la primera nos dice, ilustración de la intercesión de Jesús en el santuario celestial. Y dice, este capítulo contiene la oración intercesora que Cristo ofreció a su Padre, dice, poco antes de su enjuiciamiento y crucifixión. Esta oración es una lección acerca de la intercesión que el Salvador llevaría a cabo dentro del velo, cuando se hubiera completado su gran sacrificio a favor de los hombres, ¿no? O sea, ya en el lugar santísimo, cuando estaba en el cielo. La ofrenda de sí mismo, dice, nuestro mediador dio a sus discípulos esta ilustración, que su ministerio es en el santuario celestial en favor de todos los que vengan a él con mansedumbre y humildad, despojados de todo egoísmo y creyendo en el poder de Cristo para salvar, ¿no? Amén, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos con la oración. Esta fue prácticamente la introducción. Y dice, la oración antes del Getsemaní. Dice, esta fue la última oración de Cristo con sus discípulos. Fue ofrecida poco antes de que fuera al huerto del Getsemaní, donde sería traicionado y hecho preso. Cuando llegó al Getsemaní, cayó en tierra en una agonía angustiosa. ¿Qué causó la agonía? El peso de los pecados de todo el mundo descansaban sobre su alma. A medida que estudiemos esta oración, recordemos que estas palabras fueron pronunciadas poco antes de esa experiencia y de que fuera traicionado y juzgado, ¿no? Y bueno, tengamos eso en mente, ¿no? Siguiente cita dice, relación del Padre y del Hijo. El capítulo 17 de Juan habla claramente de la personalidad de Dios y de Cristo y de su relación mutua. Padre, la hora ha llegado.
dijo Cristo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿no? Aquí hay personalidad e individualidad, ¿no? Bueno, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Siguiente cita. Conocer a Cristo es practicar sus palabras. Dice, esas palabras significan mucho. Dice, solo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. Repito, solo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. El enviado de Dios nos insta a que escuchemos estas palabras. Son las palabras de Dios y todos debieran prestarle atención, pues por ellas serán juzgados. Conocer a Cristo de una manera que asegure la salvación final es ser vitalizado con un conocimiento espiritual. Es practicar sus palabras. Sin esto, lo demás no tiene valor. Ahí está. Repito. Conocer a Cristo es una manera que asegura la salvación final. Es ser vitalizado con un conocimiento espiritual, es practicar sus palabras. Sin esto, todo lo demás no tiene valor. Ahí está, ¿no? No hay mejor manera de decirlo. Siguiente cita, glorificado en aquellos que creen, dice. En la oración intercesora que Jesús elevó a su Padre, afirmó que había cumplido con las condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias. Respecto al hombre caído, para que Cristo las cumpliera conforme al contrato hecho en el cielo. Él oró, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, había forjado en la tierra un carácter justo como un ejemplo para que lo sigan los hombres. Mira, ahí está, lo dice el Espíritu de Profecía, repito. Es decir, había forjado en la tierra un carácter justo como un ejemplo para que lo siguieran los hombres. Ahí está, se puede seguir. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, ¿no? Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En esta oración prosigue declarando lo que está abarcado por la obra que ha hecho y que le ha sido dados todos. Perdón, es que hay muchos errores ortográficos en los comentarios, no sé por qué, pero bueno. Y que le ha sido dado a todos los que creen en su nombre. Da tanto valor a esta recompensa que se olvida de la angustia que le ha costado redimir al hombre caído. Se declara a sí mismo glorificado en los que creen en él. La iglesia debe llevar en su nombre a una perfección gloriosa la obra que él ha comenzado. Y cuando esa iglesia sea finalmente rescatada en el paraíso de Dios, pensará en el trabajo de su alma y se sentirá satisfecho. La hueste redimida será la gloria principal de Cristo a través de toda la eternidad. Miren, qué bonito, ¿no? Valió la pena, en pocas palabras, ¿no? Siguiente cita. Se ha quitado el velo. Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana, pues esta naturaleza nunca existió en la preexistencia de Cristo. Está orando a su Padre por una gloria que poseía en su unidad con Dios. Su oración es la de un mediador, El favor que suplica es la manifestación de aquella gloria divina que él poseía cuando era uno con Dios. Que el velo sea quitado, dice, y brille mi gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Bueno, aquí hablando de la deidad antes de descender. Siguiente cita dice, reinstalación pública de Cristo en el cielo. La oración de Cristo fue respondida, fue glorificado con la gloria que tuvo con su Padre antes de que el mundo fuera. Pero en medio de esa gloria, Cristo no perdió de vista a los suyos que luchan y se esfuerzan en la tierra, o sea, no dejó su humanidad a un lado. Tiene un pedido que hace a su Padre, ¿no? Hace retirar las huestes celestiales para que él esté en la presencia directa de Jehová, y entonces presenta su petición en favor de sus escogidos. Padre, dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también, ellos estén conmigo. Y entonces el Padre declara, adórenle todos los ángeles de Dios. La hueste celestial se postra delante de él y eleva su canto de triunfo y gozo. La gloria rodea al Rey del cielo y fue contemplado por todos los seres celestiales. No hay palabras que puedan describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue públicamente restablecido el lugar del honor y la gloria que dejó voluntariamente cuando se hizo hombre. Y hoy día Cristo glorificado y sin embargo aún nuestro hermano es nuestro abogado en los atrios celestiales. Y esto lo vamos a ver mejor en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, que ahí se describe, ¿no?, cuando Cristo llega al cielo después de estos acontecimientos. Pero bueno, eso será en su momento. Siguiente cita dice, un gran honor. Qué gloriosa alabanza, dice, han guardado tu palabra. Sería un gran honor que se dijeran de nosotros estas palabras, pero con demasiada frecuencia interviene el yo y este
y lucha por la supremacía. Bueno, ni hablemos de eso. Pero bueno, ojalá que algún día se diga eso de nosotros, ¿no? Y bueno, siguiente cita dice, una satisfacción propia no es santificación. Vamos a ver qué nos dice. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un sentimiento agradable, satisfecho de sí mismo, no es una evidencia de santificación. Se conserva un fiel registro de todos los hechos de los hijos de los hombres. Nada puede ocultarse de la mirada del alto y sublime, el que habita la eternidad. Dice. Algunos se avergüenzan a Cristo por la forma en que trazan sus planes, astucias y proyectos. Dios no aprueba su conducta, pues el Señor Jesús no es honrado por el espíritu y la conducta de ellos. Olvidan las palabras del apóstol. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres, ¿no? Entonces miren, a veces buscamos la satisfacción propia de una otra manera, ¿no? Y estamos honrándonos a nosotros, no a Dios. O sea, con cada acto que nosotros hacemos en nuestra vida, ¿a quién honramos? Es para meditar, ¿no? Bueno, sigue, dice, la prueba de Adán se presenta a todos. La ley de Dios es la única gran norma que medirá el carácter de cada hombre en el día de Dios. La oración de Cristo fue, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la santificación del Espíritu de Dios en el corazón induce a los hombres a caminar en la senda de los mandamientos de Dios. La misma prueba que Dios presentó ante Adán y Eva será presentada a cada miembro de la familia humana. A Adán se le exigió que obedeciera a Dios y nos encontramos en la misma situación en que se encontró para tener una segunda prueba para ver si escuchamos la voz de Satanás y obedecemos a Dios o si escuchamos la palabra de Dios y obedecemos, ¿no? Y bueno, esa prueba creo que está implícito, creo que todos entendemos, ¿no? Siempre se va a ver a quién obedecemos, a cuál queremos servir, a Dios o a nosotros mismos, ¿no? O a Satanás, que es lo mismo, ¿no? Bueno, siguiente cita dice, el libro de texto de la santificación dice, la Biblia es la norma por la cual se deben probar las afirmaciones de todos los que dicen que son santificados. Todo lo que abarque la vida cristiana tiene que ser probado por la Biblia. Si alguien sale con un pretexto absurdo, ¿no? Oye, ¿eso dice la Biblia? No, entonces lo siento mucho. Eso es todo, ¿no? Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser santificados por la verdad y dice, tu palabra es verdad. Entre tanto que el salmista declara, es tu ley la verdad. Todos aquellos a quienes Dios dirige manifestarán una alta estima por las escrituras en las cuales se oye la voz divina. La Biblia será para ellos útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, la Biblia debe ser para todo eso, ¿no? Pero a veces la hacemos a un lado, lastimosamente. Por sus frutos los conoceréis. No necesitamos otra evidencia para juzgar la santificación de los hombres. Si tienen temor de no estar obedeciendo toda la voluntad de Dios, si escuchan diligentemente la voz divina, si confían en la sabiduría de Dios y siguen los consejos de su palabra, entonces y mientras que no se jacten de su bondad superior, podemos estar seguros de que están buscando alcanzar la perfección del carácter cristiano. Pero no debemos vacilar en declarar que es falsa la santidad de los que siquiera insinúan que ya no necesitan más escudriñar las escrituras. Están dependiendo de su propio entendimiento en vez de conformarse con la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Siempre vamos a necesitar la Biblia. Y no sé cuántos de ustedes han sentido la necesidad después de acabar este año bíblico volver a repetir la Biblia. Yo me muero de ganas, de hecho, por acabar y volver a estudiar todo de nuevo, en realidad. Porque a pesar de que hemos hecho un estudio profundo, ¿cuántas cosas ya nos hemos olvidado? Seamos sinceros, yo tengo una memoria pésima, en serio. Ya. Entonces, miren, siempre vamos a tener esta necesidad. Y cuando cuando estemos en el cielo y ya no estudiemos la Biblia, vamos a estudiar otras cosas. Y siempre vamos a tener la necesidad de estar en la presencia de Dios. El ser humano que quiere realmente alcanzar la salvación siempre va a sentir esta necesidad, ¿no? Siguiente cita dice, obedeced los requisitos de Dios, dice. La verdad, según es en Jesús, dice, es obediencia a cada precepto de Jehová, dice. Es una obra en el corazón. La santificación bíblica no es la falsa santificación de hoy, la cual no anhela escudriñar las escrituras, sino que confía en los buenos sentimientos e impulsos antes que en buscar la verdad como un tesoro escondido. La santificación bíblica es conocer los requerimientos de Dios y obedecerlos. Hay un cielo puro y santo que estará reservado para los que guardan los mandamientos de Dios, el cual merece el esfuerzo incansable y perseverante de toda la vida.
Satanás está a vuestra diestra y a vuestra siniestra, delante y atrás. Tiene un alimento de fábulas preparado para cada alma que no albergue la verdad, tal como es en Jesús. El destructor está sobre vosotros para paralizar cada esfuerzo vuestro, pero hay una corona de vida que ganar, una vida que se compara con la vida de Dios. Miren, una vida que se compara con la vida de Dios, ¿no? La verdad, si es recibida, puede extenderse y desarrollarse constantemente. A medida que la contemplamos, aumentará el brillo, dice, y crecerá en altura, ¿no? A medida que contemplamos la verdad. Y profundidad, dice, a medida que anhelamos comprenderla. De este modo nos elevará, dice, a la norma de perfección y nos dará fe y confianza en Dios como nuestra fortaleza para la obra que está frente a nosotros. Ahí están, mis queridos hermanos. Esa es la clave, compararnos con Dios, ¿no? Día tras día. Que no se puede alcanzar. Claro que sí se puede, ¿no? Siguiente cita dice, no con pisadas suaves. Interesante el título. Dice, la verdad es la verdad, dice. No es para que se vea envuelta en bellos adornos, para que... Mire, esta cita está buena. La verdad es la verdad, simple y llanamente. ¿Eres feo? Pues bueno, soy feo. ¿Cuál es el problema? No es para que se vea envuelta en bellos adornos, para que se admire su apariencia exterior. El maestro debe hacer que la verdad sea clara y eficaz para el entendimiento y la conciencia. La palabra es una espada de dos filos que corta ambos lados. No pisa con pies calzados con zapatos suaves. Hay muchos casos de hombres que han defendido el cristianismo contra los escépticos, pero que después perdieron su propia alma en los laberintos del escepticismo. Respiraron los miasmas de la incredulidad y murieron espiritualmente. Tenían poderosos argumentos en favor de la verdad y de muchas evidencias externas, pero no tenían una fe permanente en Cristo. Hay miles y miles de aparentes cristianos que nunca estudian la Biblia, que ese no sea nunca nuestro caso. Estudiad la sagrada palabra con oración para beneficio de vuestra propia alma. Cuando escuchéis la palabra del predicador viviente, si él tiene una relación viva con Dios, encontraréis que concuerda el Espíritu y la palabra, ¿no? O sea, miren, de nada sirve conocer toda la Biblia si no tenemos una vivencia espiritual. No sirve de nada. El Antiguo y Nuevo Testamento están unidos con el broche áureo de Dios. Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. Debe verse claramente la inmutabilidad de Dios. Debe estudiarse la similitud de su trato con su pueblo de la dispensación pasada con el de la presente. O sea, pasado y futuro, ¿no? Hacer el paralelismo. Mediante la obra del Espíritu Santo, la verdad es afianzada en la mente, impresa en el corazón del estudiante, diligente y temeroso de Dios. Y no solo es de bendición por esa clase, no es solo bendecido por esa clase de labor, sino que también son grandemente bendecidas las almas a las cuales comunica la verdad y por quienes un día tendrá que dar cuenta. Los que hacen de Dios su consejero recogen la más preciosa cosecha cuando reúnen los áureos granos de la verdad de la palabra divina, pues el instructor celestial está cerca de ellos. El que así se capacita para el ministerio tendrá derecho a la bendición prometida, al que conduce a muchos a la justicia. Mis queridos hermanos, busquemos la verdad, pero con verdad, ¿eh? Y bueno, antepenúltima cita nos dice unidad en la diversidad. Dice, ¿de qué clase de unidad se habla en estas palabras? Unidad en la diversidad. Nuestras mentes no discurren todas por los mismos cauces. A fondos, no se nos ha dado la misma obra. Dios ha dado a cada hombre su obra de acuerdo con sus diversas capacidades. Hay diferentes clases de obras que se deben hacer y se necesitan obreros de diversas capacidades. Si nuestros corazones son humildes y si hemos aprendido en la escuela de Cristo a ser mansos y humildes, todos podemos marchar juntos por la angosta senda que se nos ha señalado. Y bueno, cada quien tiene una obra que hacer en el ministerio de Dios, ¿no? Como, por ejemplo, hay gente que predica, hay gente que da estudios bíblicos, ¿no? Hay gente que aporta, hay gente que recibe, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y bueno, la penúltima cita nos dice, no se destruye la personalidad. Cristo es uno con el Padre, pero Cristo y Dios son dos personajes distintos. Leed la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan y encontraréis que se destaca claramente este punto. Cuán fervientemente oró el Salvador para que sus discípulos fueran uno, como Él así con Él
es uno con el Padre. Pero la unidad que debe existir entre Cristo y sus seguidores no destruye la personalidad de ninguno de los dos. Deben ser uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. Qué afirmación maravillosa, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos. No destruye la personalidad de ninguno de los dos. Son uno en pensamiento, en propósito, en carácter, pero no en persona. El hombre llega a participar de la naturaleza divina, participando del Espíritu de Dios. Conformándose a la ley de Dios, Cristo hace que sus discípulos lleguen a una unión viviente con Él y con el Padre. El hombre es hecho completo en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en la mente humana. La unidad con Cristo establece un vínculo de unidad mutua. Esa unidad es la prueba más convincente ante el mundo de la majestad y virtud de Cristo y de su poder para eliminar los pecados. Ahí está. No puede ser más. Voy a repetirles la cita final. Mire. El hombre es hecho completo en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en la mente humana. La unidad con Cristo establece un vínculo de unidad mutua. Esa unidad es la prueba más convincente ante el mundo de la majestad y virtud de Cristo y de su poder para eliminar los pecados. Mis queridos hermanos, el que con lobo se junta a maullar aprende. Y si yo me junto con Cristo, pues bueno, voy a ser perfecto, eso es simple, ¿no? Y si me junto con Satanás, pues bueno, ya saben el resto, ¿no? Y la última cita nos dice, de acuerdo con la promesa del pacto, dice: o cómo anhelaba, dice la cabeza divina, tener a su iglesia consigo. Participaron con él en su sufrimiento y humillación, y el gozo máximo de Cristo es tenerlos consigo para que sean participantes de su gloria, ¿no? Cristo demanda el privilegio de tener a su iglesia consigo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Tenerlos con él está de acuerdo con la promesa del pacto, con el convenio que hizo con su Padre, ¿no? Y miren, ese es el anhelo de Cristo, ¿no? Tenernos donde Él esté, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? Es como cuando uno conoce a una persona que comparte sus mismos intereses, ¿no? Y es tanto el vínculo, ¿no? Que uno quisiera a veces tenerla a esa persona incluso viviendo al lado, ¿no? Entonces, más o menos este es el sentimiento por el Padre que tiene Cristo, ¿no? Y mis queridos hermanos, el día de mañana terminamos ya Juan y nos vamos automáticamente a Hechos, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado el estudio del día de hoy, ¿no? Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los enlaces del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita van a llegar por ahí. De igual manera, ahí tienen diferentes en las formas en las que me pueden colaborar. Muchas gracias. PayPal deshabilitado, quién sabe hasta cuándo, pero bueno. Eso y bueno, si quieren colaborarme de otra manera, muchas gracias, se les agradeceré infinitamente, ¿no? Gracias por su apoyo, en serio, todo esto es posible gracias a ustedes, gracias a su apoyo, me permiten seguir adelante, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.